Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. El día de hoy voy a compartir con ustedes una receta de bollitos de coco rallado súper económica. Empiezo colocando en un bol la harina, la mantequilla, la leche y los huevos. La cantidad de los ingredientes de la receta se las estoy dejando al final del vídeo y en la descripción del vídeo. Empiezo haciendo la masa que va a revestir los moldecitos de las tartas de coco rallado. Estos ingredientes se mezclan hasta que quede una mezcla bien homogénea, pero la masa no debe de ser demasiado trabajada. En lo que los ingredientes estén bien incorporados, dejamos de amasar, tapamos con un pañito y la llevamos por un ratito, más o menos 30 minutos, a la nevera. Seguidamente, para hacer el relleno de las tartas de coco rallado, estos bollitos de coco rallado, yo voy a separar las 6 yemas de los huevos. Voy a reservar estas 2 claras porque van a ser necesarias para preparar el relleno. Es importante que nuestra ollita sea suficientemente grande para que podamos mezclar libremente los ingredientes de esta receta para la preparación del relleno. Acá mezclé el agua con el azúcar y va a quedar así, con esta consistencia, así, pero es así mismo. Esto se va ahora al fuego. Después de colocar las conchitas de limón, coloco el paquete de coco rallado. Este paquete es de 200 gramos. Voy a mezclar hasta que el azúcar quede bien mezclado con el coco. Es importante no dejar que esta mezcla empiece a tostarse o a quedarse amarilla. Cuando los ingredientes estén bien mezclados, sacamos la olla del fuego. Con la olla afuera del fuego, coloco el yogurt y mezclo hasta que quede bien mezclado con el coco. Después le voy a añadir la cucharadita de café expreso, una de estas muy pequeñitas. Estas cucharaditas son más pequeñitas que las cucharas de té. Y le coloco el vinagre de sidra. Seguidamente coloco las claras de huevo, mezclo muy bien y después le voy a añadir las 6 yemas de huevo. También voy a mezclar muy bien hasta que esto quede una mezcla bien homogénea, que después llevo nuevamente al fuego. Esta mezcla no debe de hervir, solamente viene al fuego para que espese un poquito y los huevos se cocinen ligeramente. Después los sacamos del fuego. No dejemos que esto quede tostado ni demasiado cocinado.
Les aconsejo que recorten la masa con un recipiente más grande que los moldecitos que van a utilizar para hacer los bollitos de coco. Esta receta que les estoy compartiendo de bollitos de coco o tartas de coco les alcanza para hacer entre 12 a 14 bollitos o tartas de coco. Yo coloco así la masa y es importante que no quede burbujas de aire en las paredes del moldecito. Los moldes tampoco necesitan de ser engrasados con mantequilla ni con harina. Se pone directamente la masa así sobre el molde. Después este excedente que está acá, yo con el mango de una cuchara lo corto así. Con la ayuda de los dedos del dedo indicador voy a presionar así hacia las paredes interiores del molde para sacar burbujas de aire y que esto se quede bien recostadito y un poquitito que la masa salga afuera, así un poquitito así nada más. Voy a rellenar los bollitos, las tartitas de coco hasta arriba y ellas se van al horno aproximadamente entre 25 a 30 minutos a 200 grados con la resistencia conectada por arriba y por abajo. No se olviden de sacar las conchas de limón del relleno. Y bueno, esto se va al horno. Y acá están mis bollitos de coco rallado súper económicos y fáciles terminados. Ahora, mientras estén calientes, es el momento para desmoldarlos. Y bueno, desmoldando mis bollitos de coco rallado, me despido de ustedes. Hasta el próximo video. Chao.